Tenemos una primera invitada, es Graciela Mateo, y si me dejas, Mari, voy a hacer una pequeña presentación de Graciela antes de tenerla al aire. Graciela Mateo es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús, pero además es profesora adjunta ordinaria del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Además es investigadora del Centro de Estudios de la Argentina Rural, el CEAR, y ha publicado, digamos, justamente este libro del que estamos por hablar, Cooperativas Agrarias y Peronismo, Acuerdo y Discrepancias, de la Asociación de Cooperativas Argentinas de Buenos Aires, de la editorial SICUS, ¿sí?, del año 2012, y compiló 4 libros sobre la problemática agraria. Además, queremos decir que es autora de decenas de capítulos de libros y de artículos que han sido publicados tanto en revistas nacionales como extranjeras, claramente con un alto reconocimiento en términos del ámbito científico. Sabemos que su actual línea de investigación es la economía social y el cooperativismo agrario, siempre en vinculación, digamos, con el desarrollo local. Por lo tanto, de nuestro interés. Habiendo hecho esta breve introducción, vamos a saludar a Graciela, a quien tenemos al aire. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Constanza. Hola, buenas tardes, Constanza. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, antes que nada, bueno, y después por la presentación también. La verdad es que tenés un currículum bastante largo. Muy interesante. La verdad que es un honor tener este tipo de invitados en el programa y poder charlar un ratito, sobre todo estos logros académicos, que para mí es fantástico. Bueno. Marilén te habla, Graciela, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, chicas, muchas gracias. Mira, te queríamos consultar que más o menos nos comentes cómo fue la idea de este proyecto de libro, cómo es que surgió, cuál fue el interés que a vos te motivó, digamos, a empezar a escribir y investigar respecto a estos temas. Bien, en verdad el sustento del libro es la investigación que realicé para elaborar la tesis de maestría que ustedes mencionaban, una maestría en metodología de la investigación científica que hice ya hace unos años en la Universidad Nacional de Lanús. Y esta tesis se centraba en el estudio de lo que fue y sigue siendo uno de los referentes empíricos más relevantes del cooperativismo agrario argentino, que es esta Asociación de Cooperativas Argentinas, cuya sigla es ACA. Y bueno, y el periodo histórico en el que centré el estudio era el peronismo histórico. Yo creo que me animaría a decir que no, la mayoría de la gente asocia la sigla ACA al Automóvil Club Argentino, pero pocos conocen que esta primera cooperativa de cooperativas hoy está integrada por más de 150 cooperativas de primer grado, que tiene una base de 50.000 socios o productores en prácticamente toda la región pampeana, pero también en provincias extrapampeanas como Río Negro, Santiago del Estero, y lo más interesante, que se ubica entre los principales exportadores de cereales del país. Constituye un verdadero grupo económico y de capitales argentinos, así que realmente es muy, muy importante. Entonces, bueno, ese fue el objetivo, el objeto de estudio para esta tesis. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si continúo, manejen ustedes que saben de esto y además los tiempos, ¿no? Sí, yo te quería comentar porque vos centraste, digamos, todo el estudio está centrado o está contextualizado en el peronismo. Y quería saber cuál era tu mirada de las cooperativas a lo largo del tiempo, digamos, sobre todo, o las principales características, digamos, las cooperativas durante el neoliberalismo, es decir, durante los 90, y después, digamos, durante el kirchnerismo, ¿sí? Por el rol social que tienen también las cooperativas, claro, ¿no? Sí, y sí. La cuestión distributiva y, digo, que es tan importante. Sí, yo si bien empecé estudiando esta cooperativa de cooperativas, después me pareció que era interesante ubicar al cooperativismo y particularmente al cooperativismo agrario dentro de lo que hoy por hoy se llama economía social. Exactamente. Inclusive ahora social y solidaria. Y bueno, me llamó la atención que leyendo discursos del propio Perón, de sus ministros, como por ejemplo el doctor Antonio Cafiero, de legisladores de aquella época como John William Coop,
ellos ya hablaban de economía social, tenían en sus discursos, estaban presentes estos conceptos, e inclusive con los mismos significados y alcances que le damos hoy a la economía social y solidaria. O tercer sector también, bueno, hay diferentes denominaciones, pero bueno, las características son análogas, son parecidas. Y la idea es esto, ¿no es cierto?, de demarcar una esfera de lo económico que obviamente para esta concepción de la economía trasciende a la institución mercado. Exactamente. Que bueno, que el neoliberalismo ya sabemos que hace un ídolo de ese mercado. Y desde esta perspectiva no, o sea, el mercado incluye otros fenómenos por fuera de lo económico, ¿no? Es ubicar al mercado dentro de esa inserción de la complejidad social. Exacto. Por eso la cooperativa, como vos muy bien decías, no es solamente una organización económica, es una organización dual en donde el aspecto social es fundamental. Y así fue, o sea, las cooperativas, yo estudio las cooperativas agrarias, realmente desde sus orígenes a fines del siglo XIX han sido fundamentales para el crecimiento de los pueblos, de las localidades rurales. Y insisto, no solamente en su aspecto económico, que fue fundamental, sino que era el local de la cooperativa era un lugar de reunión, era un lugar donde las novedades tecnológicas, y lo sigue siendo en la actualidad también, digamos, las novedades así tecnológicas llegan primero ahí a la cooperativa y ahí se comparten. Son importantes las juventudes cooperativistas. Y bueno, y avanzando en tu pregunta, bueno, sí, durante los años 90 hubo un proceso, digamos, de debilitamiento de las cooperativas, las políticas neoliberales arrasaron con muchas de ellas, se tuvieron que fusionar, fueron absorbidas por otras, quebraron, bueno, todo producto de esas políticas. Y bueno, y después a partir del 2002, 2003, bueno, durante la década de kirchnerista, bueno, hubo una revalorización del cooperativismo. De todas maneras, muchas veces, sobre todo con las cooperativas de trabajo, hay como que se desvirtúa el tema de, como que no está bien claro cuál es la organización, ¿no es cierto? Se desvirtúa. Yo insisto, he estudiado las cooperativas agrarias y allí, bueno, ahí la forma se mantiene mucho más, la forma original de la cooperativa. Vos decís de que las cooperativas, por ejemplo, las fábricas recuperadas, que ya, digamos, no pertenecen a la... No, las fábricas recuperadas que han hecho una labor estupenda, sí estarían dentro de la economía social, serían una de las variantes de la economía social. Pero no, digo otras formas de cooperativismo de trabajo que también entrarían dentro de la economía social, pero muchas veces, no quiero generalizar, en algunos casos se desvirtúa el verdadero sentido cooperativo, porque muchas veces es un sello, un rótulo, y en la realidad esa organización cooperativa tan, digamos, virtuosa, queda como en un segundo plano. Vos decís que no deja de estar el interés personal por detrás, digamos, dentro de esas cooperativas, de esos casos escasos de los que estás hablando. Claro, digamos que la forma organizativa, las fábricas recuperadas es un formato de organización bastante complejo, inclusive tuvo que salir una ley que las ampare, me parece muy, muy loable porque, bueno, se han podido salvar fuentes de trabajo importantísimas que al día de hoy subsisten, así que a las fábricas recuperadas, a los microemprendimientos, las pondría por fuera, pero otro tipo de cooperativas de trabajo, insisto, no quiero generalizar, algunos casos que he conocido, particularmente en Buenos Aires, en el conurbano, tienen esta forma de pronto para recibir apoyo crediticio y en la realidad no funcionan como tal. Exactamente. Te quería preguntar cómo estás viendo en un contexto de recesión como el que estamos viviendo, ¿sí?
cuál es el rol que tienen hoy las cooperativas agrarias y cuál es, digamos, el nivel de actividad que tienen actualmente? Y me parece que, bueno, sería fundamental el rol en esta situación Sí. en la que estamos inmersos, que estamos viviendo en este proceso recesivo y creo que el cooperativismo agrario está llamado a ocupar ese lugar tan importante que ocupó. Me parece que, bueno, que hay diferentes casos, ¿no? Sí. Yo, además de acá, he estudiado una cooperativa arrocera en la localidad de Villeliz, en la provincia de Entre Ríos, y bueno, es una cooperativa que realmente funciona muy bien, que tiene un papel destacadísimo en el programa de desarrollo local de la comunidad, pero bueno, en otros casos, otras cooperativas también, quizás grandes, más grandes, como ACA, muchas veces funcionan más, que esto ya viene, es una herencia de los 90, como una sociedad anónima más que como una verdadera cooperativa. Esto ocurrió en los 90, por eso te decía que muchas cooperativas así auténticas cerraron o fueron absorbidas. Bueno, esperemos que en este panorama tan desolador, lo llamaría yo, no sé si es exagerado, pero me parece que adherimos a tu concepto. Bueno, me parece que, bueno, que tendrían que ocupar ese refugio, ¿no es cierto?, de los pequeños y medianos productores. De todas maneras, si me permitís, sí. El campo y el peronismo, el campo y el kirchnerismo tuvieron estas situaciones así de tensión. Yo en el estudio, en el libro, hablo de acuerdos y discrepancias, Exacto. porque en realidad las políticas del peronismo histórico, del primer peronismo, beneficiaron enormemente a los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto? Sí. Con el tema de la redistribución si bien no se hizo una reforma agraria, pero hubo una redistribución de la propiedad rural, y sin embargo se quejaban, eran profundamente críticos, y bueno, y en el 2008, con la crisis entre el gobierno y el campo, también era una situación, salvando las distancias, similar, ¿no es cierto? Es decir, se beneficiaron, los pequeños y medianos productores se benefician de estas políticas redistributivas, pero resulta que son profundamente críticos a la hora de evaluar esas políticas, cuando los datos objetivos demuestran que se benefician económicamente con los créditos, con políticas impositivas. Pero bueno, a la hora de evaluar se manifiestan profundamente críticos y bueno, y como que reiteran o piden o exigen la no intervención del Estado, cuando esa intervención en realidad lo que hace es digamos, beneficiar a las bases de las organizaciones, de las cooperativas, y en definitiva a los sectores más vulnerables. Y sin embargo, bueno, en tiempos del peronismo les molestaba la intervención del IAPI, les molestaba el estatuto del peón, y bueno, y ya sabemos lo que ocurrió en el 2008. Exactamente. Un poco te adelantaste a la pregunta de esto, de la importancia que tiene la injerencia del Estado, justamente cuando estamos pensando en economía social y en redistribución, digamos, en este caso, claro, digamos, del capital o del ingreso, claro, sin tomar algunas palabras. Y quería saber si vos tenés conocimiento ahora de alguna política que consideres que esté trabajando en línea, digamos, con las cooperativas agrarias. ¿Alguna política pública? Exactamente. No. Bueno, sigue en funcionamiento el INAES, que sí, es el organismo, digamos, que nuclea a todas las cooperativas y asociaciones así vinculadas con la economía social y solidaria, pero al contrario, sé de muchos programas de apoyo a estas entidades que, bueno, que se han cerrado. Exactamente, sí, creo que vuelvo a pensar en esto, ¿no? Un poco lo que vos decís, el rol que tiene el Estado en
en incentivar la generación o el fomento o el desarrollo del trabajo que tiene la cooperativa dentro del desarrollo local. ¿Querés contarnos de algún caso en particular? Vos comentabas recién del caso arrocero. ¿Conoces alguna otra experiencia que esté funcionando además de esa y que aporte, digamos, en gran medida al desarrollo local? Bueno, conozco este caso de Villa Elisa, que es una cooperativa muy importante, es la segunda exportadora de arroz, la tercera exportadora de arroz del país y la primera, digamos, de organización cooperativa. Es una empresa que ha crecido mucho, se creó en 1974, bueno, y ha crecido mucho y es muy importante, no solamente para la localidad, esta localidad entrerriana, Villa Elisa, sino también para la provincia y, digamos, para la economía arrocera. Y después, de una manera mucho más modesta, diríamos, también estuve estudiando hace hace poquito, es uno de los últimos estudios que estuve haciendo, acá muy cerca, yo vivo en Bernal, partido de Quilmes. Sí. Y en otro partido también del conurbano, en la localidad de en Florencio Varela, en una localidad muy, muy pobre del partido de Florencio Varela, que ya es un partido, digamos, muy poblado, pero un partido realmente pobre. Bueno, en una localidad rural de este partido, de Florencio Varela, se llama Ingeniero Alan o la Carolina Rural, como le dicen realmente los vecinos. Sí. Bueno, allí hay una cooperativa una cooperativa hortícola, APF se llama, Asociación de Productores de Florencio Varela. Y bueno, y a partir de del intercambio, del trabajo mancomunado sería entre esta cooperativa de trabajadores hortícolas y otra organización, CEDEPO, que es un centro de educación popular, bueno, realmente han trabajado muy, muy bien, y esta cooperativa en realidad produce verduras, produce pollos, produce lácteos de manera orgánica, producción orgánica, y lo comercializa. Esto también me pareció interesante, esta relación, digamos, me pareció que era como un círculo virtuoso entre el Centro de Educación Popular CEDEPO, esta cooperativa, y que comercializan sus productos en el mercado de Bonplan, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces es como un círculo así virtuoso, donde los productos elaborados en el conurbano bonaerense llegan a una zona de la ciudad de Buenos Aires, este mercado de Bonplan. Explico porque quizás los oyentes no lo tienen presente. Está en una zona que se denomina hoy Palermo Hollywood, porque allí están radios, allí están estudios de televisión, no sé, diríamos una zona cheta. Quedó claro ahí, gracias. De Buenos Aires. Bueno, y en este barrio así de la ciudad de Buenos Aires está enclavado este mercado de Bonplan, un mercado comunitario, un mercado social, donde, bueno, están el tema de los precios justos, además, bueno, de la venta de productos ecológicos, que de pronto en las dietéticas son carísimos, o la gente le resulta oneroso acceder a ellos, y en este mercado es de más fácil acceso. Y bueno, y se da esta situación, me parece que son como eslabones de un círculo virtuoso, ¿no? Exacto. Algo pequeño, acotado, o sea, no es la revolución, pero bueno, son síntomas. Esto no es de ahora, esto ya viene de larga data, pero al menos está subsistiendo. Se mantiene en el tiempo. Se mantiene, sí, de todas maneras. Bueno, eso es súper importante. Esta cooperativa y la organización CEDEPO trabajaban mucho recibieron mucho apoyo, no solamente crediticio, sino también en asesoramiento, en cursos de capacitación del programa Manos a la Obra. Que bueno, que ahora también esto está bastante, digamos, recortado y desdibujado. Pero bueno, con el esfuerzo propio, más allá de que se necesitan este apoyo de políticas públicas, al menos hasta ahora están subsistiendo.
Bueno, muy buena, muy interesante la verdad esa experiencia. Y sería, y más interesante me parece que se haya mantenido en el tiempo, porque a veces suceden, digamos, estos círculos virtuosos, como le llamás vos, y son espasmódicos, digo, Sí. duran lo que dura el empuje de quienes lo vienen traccionando, Claro. sin poder mantenerse a lo largo del tiempo. Sí. Súper interesante. En este caso sí, pero insisto, a mí me parece, y de hecho con los referentes con los que he tenido así entrevistas y charlas, ellos reconocen que bueno, que para poder subsistir y digamos y mejorar y digamos y hacer más cosas, necesitan de digamos del apoyo de estas políticas públicas que bueno, que convengamos que ahora se están retaseando mucho cuando no han desaparecido. Pero bueno, sí es cierto que ellos tienen una visión y bueno, y un trabajo, o sea, los ayuda, me parece fundamentalmente las ganas que tienen ellos, el valorar lo que les da la cooperativa, claro, que al principio se resistían, no querían formar una cooperativa, y bueno, después de mucho trabajo sobre las bases, sobre todo de esta organización CEDEPO, bueno, los fueron como persuadiendo de que era la mejor forma. Qué importante esto que hablas, digo, cuando hablamos de una construcción social, ¿no? Cuando hablamos de las cooperativas, qué importante que es ese proceso de construcción social, de acuerdos y discrepancias que no solo se dan para afuera, sino también para adentro, en función de cuál es el objetivo que persiguen, ¿no? Sí, totalmente. En esta cooperativa de trabajadores hortícolas, bueno, se dio eso, ¿no? Hubo todo un trabajo previo de discusión, de charla, a ver qué formato de organización adoptaban, bueno, se votó y democráticamente eligieron la cooperativa. Y bueno, la mayoría de los socios son de ahí de la zona, pero también vienen de otros, se han asociado gente, por ejemplo, del partido de Lomas de Zamora, que viajan, que se trasladan a vender su producción. Es un caso realmente muy, muy interesante. Publiqué un artículo, un capítulo en otro libro que sacó Cicus, pero no lo sacó en papel, sino en formato digital, sí. Así que si les interesa, se los puedo mandar. Bueno, me interesa, a nosotros sumamente interesadas en ese tipo de experiencias. De hecho, en la radio tenemos un programa, una colega tiene un programa dedicado específicamente a economía social, así que también podríamos compartirlo con ella, seguramente va a estar muy interesada. Graciela, al final te llamamos por el libro, pero la verdad es que sos una conocedora tan grande en estas cuestiones que hacen el cooperativismo que terminamos preguntándote de cualquier otra cosa, además de lo del libro, ¿no? Pero están todas vinculadas. Exactamente. Están todas vinculadas, así que bueno, les reitero mi agradecimiento, fue un gusto charlar con ustedes, bueno, y estoy a disposición para lo que necesiten, para lo que necesiten, para colaborar, para tratar de difundir estas cuestiones que son importantes en todo momento, pero particularmente en este momento. Exactamente. Graciela, nosotras te agradecemos a vos, fue realmente un gusto y un lujo tenerte en el programa, agradecemos tu predisposición, sabemos que estás acotada de tiempos también, así que te esperamos seguramente en otra edición para conversar de este tema que seguro que nos va a tener va a tener mucha vigencia en estas épocas que estamos viviendo. Perfecto. Un gusto, chicas. Hasta cualquier momento. Un abrazo, Graciela. Que andes muy bien. Gracias. Hasta Adiós. luego. Buenas tardes. Estábamos hablando con Graciela Mateo, que es la autora del libro que vamos a sortear, ¿sí? Cooperativas agrarias y el peronismo, ¿sí? Discrepancias y acuerdos, de la editorial Cicus. Seguramente más tarde vamos a estar dando la consigna, publicar la así consigna. Todos pueden participar. Un gusto realmente haber hablado con ella y un gusto que haya compartido experiencias que conoce muy desde adentro, ¿no?